Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra magnífica institución para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente dedicada a la formación, a guiar a los jóvenes que están en alto riesgo en la población, de terminar en el área criminosa de la delincuencia y todos esos actos vandálicos. Entonces estos muchachos son rescatados ahí. Entonces se hacen buenos ciudadanos para la patria. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hace unos días falleció en Santiago una personalidad de Santiago y del país, pero un hombre de fácil amistad, como era Papi Bisonó, Reinaldo Bisonó. Y realmente yo quiero expresar mis condolencias a la familia de Papi, sus hijos y a sus amigos íntimos, de íntima y sentida amistad con Papi, porque Papi era un hombre de buen amigo también. Entonces Papi Bisonó, un hombre santiaguero de cepa, aunque nació, no sé si él nació en Navarrete, pero don Arturo Bisonó, su padre, siempre se distinguió como uno de los mejores empresarios de la molinería de arroz, de la factoría de arroz Bisonó. Todavía está esa marca en el país. Una marca que fueron de las primeras marcas de arroz que se establecieron en el país, diría yo, marcas comerciales. Arroz Bisonó. Lo recuerdo muy bien. Entonces, Papi falleció, vi ahora
fue en Santiago y él fue una persona jocosísima, muy jocosa, muy abierta, una sonrisa muy amplia, siempre con sus buenos chistes, pero siempre se dedicó como al área de los deportes. Papi fue un promotor de los deportes y un facilitador y sostenedor de muchos también, de muchos jóvenes, de muchos muchachos que se iniciaban en el boxeo, en la, qué sé yo, en el béisbol, muchos de ese béisbol amateur, en Santiago, en Navarrete, en todo el Cibao. Papi fue un promotor de los deportes. Esa es la verdad. Yo le traté en Inespre, porque el doctor Balaguer lo nombró director de Inespre. Durante 7 meses fue director del Inespre. Su misma experiencia de arrocero. Y entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar con él. Siempre me trató con mucho respeto. Me distinguió muchas veces también. Y estando yo en unas posiciones que eran muy delicadas, de mucha responsabilidad en esos momentos en Inespre, que yo era gerente de Inespre en La Vega, y tenía que luchar con todos esos amigos de él, molineros, los más poderosos del país, los molineros de arroz de ese momento. Entonces, recuerdo que papi me dio una orden escrita, recuerdo, la cumplí. Me pasó una orden verbal, no la cumplí. Y luego recuerdo también que la dirección ejecutiva sometió una resolución limitando la cantidad de arroz a recibir los lunes. Y recuerdo que él emitió esa declaración, esa resolución, porque había muchas pugnas en esa época, recuerdo, entre los mismos molineros. Y fue una resolución para afectar a un molinero que tenía muchos problemas con ellos, con él y con otros. Entonces yo entendía que esa era una resolución que en vez de ayudar, lo que iba a hacer era perjudicar a sus amigos, porque esa resolución afectaba a esa persona que no era un molinero de La Vega, sino de Santiago. Entonces me iba a afectar a los míos, a los molineros que me correspondían a mí en La Vega. Y entonces cuando se emitió esa resolución, yo recuerdo que vine aquí a la capital y le planteé a él, al director, que eso era una medida improcedente porque podía tener razón para afectar a la persona que le iba a afectar esa medida, pero que también iba a afectar a los demás, a sus amigos, y que eso no tenía sentido. Y entonces se echó para atrás esa resolución, porque ya nosotros teníamos la experiencia en el manejo de todos esos asuntos de Inespre, pero siempre me trató con mucha distinción, me respetó y fue un director con el que me llevé bien, muy bien, en los 7 meses que dirigió la institución, que era una institución respetable, Inespre, en esos tiempos. No es ahora, que ya eso no existe. Ahí lo que hay es una nómina, pero ayer había ahí una institución de verdad. Que en paz descanse Papi Bisonó, Reinaldo Bisonó Fernández, Papi Bisonó, un gran dominicano, una persona cibaeña de pura cepa y aguilucho, furibundo, como dice. Un aguilucho de verdad. Las Águilas han perdido un fanático, un directivo, mejor dicho, de ese aguerrido equipo cibaeño de béisbol. Y Papi fue uno de los grandes gestores o sostenedores de ese equipo, no hay duda de ello. Que en paz descanse Papi Bisonó, una gran persona. Bueno, de economía, señores, pero el cacao dio un salto. Yo no sé cómo que se van a manejar los productores y los exportadores, los comercializadores locales. ¿Cómo se van a manejar con este cultivo?
porque el cacao está dando unos saltos en los precios que yo me imagino que no permiten establecer las compras. ¿Cómo se va a comprar un producto que en una semana el precio bajó en 3 días como 560 o 570 o 534, no recuerdo qué fue la cifra que di ayer o antes de ayer, dólares la tonelada? 5.500 y algo, y estuvo en 5.874 dólares la tonelada. Entonces, hoy, señores, el precio del cacao hoy en el mercado de Nueva York es de 5.960 dólares. Yo quiero pensar que ahí habrá un error, porque entonces ha subido 400 dólares de ayer para acá, hasta hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Eso no es normal. Ahí tiene que haber algo más. Yo no sé qué puede estar pasando ahí, qué está pasando con esos inventarios, si es que los inventarios y las cosechas realmente están tan deprimidas en el África Occidental. Y repito, los inventarios no están tan cargados, entonces algo está pasando, porque la verdad que ¿quién puede comprar, repito, un producto que ayer costaba 400 dólares menos que hoy? Eso es me imagino yo que es una anormalidad. 5.960 dólares, es decir, casi 6.000 dólares una tonelada de cacao. Bueno, muy bien. El petróleo, 77,91, ha subido el petróleo, y eso es malo, porque con la pérdida que tienen las EDES administradas, la peor administración de las EDES, yo creo que es esta. Las pérdidas enormes, Dios mío. ¿Y cómo se puede? Entonces, unas instituciones con nóminas supercargadas, numerarias, sueldos extraordinariamente altos para gente que está haciendo un mal trabajo, porque ¿cómo se explica que entonces las pérdidas suban a tanto y nosotros pagando impuestos para que lo dilapiden y lo voten malas administraciones y un desempeño tan ineficiente como este que tienen la administración del gobierno de Luis Abinader con las EDES, que son, porque es el gobierno que administra esto? El café 187,80, se mantiene ahí fluctuando, pero en precios más o menos cercanos. El azúcar 22,83 el quintal. El oro 2.035. El dólar 58,62 la compra, 58,86 la venta. Ha subido algo también. Bueno, entonces, esa situación del cacao me preocupa, porque aunque están esos precios así, supuestamente los productores se benefician, pero ¿quién compra en una incertidumbre como esta? Mañana puede bajar 300 dólares. O 400, quién sabe, o subir 400, 500 dólares más. Entonces, ¿cómo se estabiliza el precio de un cultivo en esa situación? Muy difícil. O de un producto, ya, una materia prima, como es, o un commodity, como, no sé cómo le podrían llamar al cacao. Bueno, entonces, el frío también. El agro ha estado complicado, pero el presidente ve todo muy bien, porque le informan eso, porque no es agrónomo, pero le dicen que está todo bien, y que el 90% de la comida que se come aquí en este país la estamos produciendo nosotros los dominicanos, y cada día importamos, y el gobierno promulga 2 leyes para importar productos, porque la cosa está muy difícil y muy cara. Un contraste que nadie lo entiende. El frío es preocupante, porque ahora unos fríos polares, unos vientos polares que se están desplazando hacia los trópicos, y las musáceas son muy sensibles a esa baja temperatura. Prácticamente su metabolismo
se ralentiza y la maduración de los frutos se detiene. Eso quiere decir que el plátano va a seguir caro, porque nosotros decíamos aquí a finales de noviembre, por allá, o antes de noviembre, que el plátano tan caro y que me preocupaba que venían esos frentes fríos que se estaban anunciando para todo el periodo de invierno. Se estaban anunciando esos frentes fríos y los frentes fríos afectan mucho los cortes del plátano, por lo que acabo de explicar. Y esas cosechas más espaciadas, los productores saben que eso hay que pagarlo más caro y el plátano es difícil que baje porque la producción tiende a estar más lenta. Pues ahora han anunciado unos fríos polares, eso va a ser más difícil y entonces el banano, 250 furgones menos semanales se están exportando porque la fruta está escasa. Ahora con estos fríos será peor. El tomate industrial está, por lo menos está cuasi asegurado, porque ese es un cultivo que siempre ha estado protegido o fomentado por el sector privado. El sector privado, que son las empresas Transagrícola, Linda, Victorina, Famosa, que son las empresas procesadoras de pasta de tomate, jugos de tomate, salsa condimentada, salsa para pizzas, salsa ketchup, el ketchup o el ketchup, como suele decirse. Todos son productos derivados de esa fruta que se llama tomate industrial o Roma, como también se le conoce a las variedades alargadas que todos vemos en los supermercados. Entonces, la cosecha 22-23 tuvo muchos problemas. Asua se siembran unas 50 o 60 mil tareas de tomate en Asua. La línea noroeste puede sembrar de 30, 40 mil tareas. La producción puede llegar a unos 6 millones de quintales, 5 o 6 millones de quintales que cubren la demanda, satisfacen la demanda de esos derivados. Pero la cosecha 22-23 tuvo problemas porque hubo mucho inventario de la 2021, hubo mucho inventario, 21-22 también. Y ese inventario afectó la programación de siembra de la 22-23, hubo que hacer ajustes de siembra. Y eso complicó la cosecha de ese año. Este año, las lluvias, la cosecha 23-24, las lluvias de noviembre afectaron muchísimo la producción en Asua. Hubo que hacer resiembra, la floración, la primera floración se fue a pique y entonces han tenido que gastar mucho dinero. Luego vinieron las plagas, virosis, mosca blanca, hubo que establecer un sistema de monitoreo nocturno y manejo integrado de plaga, un control de manejo integrado de plaga. Todo ello complica y sube los precios, pero han logrado estabilizar alrededor de 85-90 mil tareas del tomate industrial y yo creo que la producción va a ser suficiente para cubrir la demanda. Ojalá que todo salga bien para que los productores de Asua les siga yendo bien y a los de la línea noroeste y Montecristi, que siembran también tomate y que se procesa en Navarrete, en la Linda, en la planta de Linda. Ojalá todo salga bien, que el clima se estabilice, que no haya problema, porque en Asua, si se nubla en Asua, ya hay problema. Nublado nada más. Imagínense cuando llueve, es peor. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco, y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el expresidente Leonel Fernández va a dirigirse al país esta noche a las 9 de la noche. Una cadena de radio, ya se ha anunciado desde ayer, se ha estado anunciando muy profusamente eso. Y eso está muy bien que un hombre de la prudencia de Leonel Fernández, cuyo oficio es presidente de la República. Oiga, ¿cuál es el oficio de Leonel Fernández? Que es abogado, pero su oficio es presidente de la República, pues eso es lo único que ha trabajado. Leonel va a dirigirse esta noche al país y es bueno que los líderes como él puedan hablar con la mesura, con la prudencia, los conocimientos que le hablen a los pueblos para que los pueblos escuchen a sus líderes. Y más hoy que he visto en las redes, que yo no sé si es así, pero que el PLD está mandando unas movilizaciones, parece, o que va a organizar unas movilizaciones callejeras en protesta por los resultados de algunos conteos, lo que se entienden que han sido malas administración de los votos emitidos y le han dado beneficio a unos y perjuicio para otros. Entonces el partido del gobierno, que todo el mundo sabe, el uso inescrupuloso de todo aquel aparataje y de aquel avasallaje de todos los recursos públicos vaciados como si fueran de arcas privadas, y vamos a conquistar todo lo que sea conquistable, vamos a comprar todo lo que se venda de los partidos de oposición, y nosotros tenemos que darle una pela del calzón quitado a la oposición. Ese fue el plan del gobierno. Y todo el mundo sabe que el PLD fue una víctima de esa política, porque eran 70 y pico de 76, creo que eran los ayuntamientos de lo que administraba, y el gobierno le compró, porque ¿quién se pasa de gratis al gobierno? Nadie se pasa de gratis, y más con un gobierno tan dadivoso y limosnero y que todo lo maneja con prebendas y a papeletazo limpio. Si da pensiones, es una orgía de gastos
y de malgasto lo que ha hecho el gobierno con préstamos imprudentísimos. Una deuda externa subida a 73 mil millones de dólares, tomando este gobierno más de 26 o 27 mil millones de dólares prestados a la bóveda extranjera, incluso dinero para regalarlo. Eso ha sido orgiástico, porque eso no se había visto ni siquiera en los tiempos de Ulises Heró. Bueno, Heró creo que fue de lo que utilizó el dinero para la política en forma viciosa, porque él hacía compromisos para entregar bienes públicos o administraciones de aduanas, para pagar empréstitos locales, para él ganar elecciones. Vamos a decir que fueron políticas lilicianas. La política implementada por el gobierno de Luis Abinader fue una política liliciana con respecto a las árganas de dinero que se otorgaron. Así lo hacía Heró, con mulas cargadas de dinero, de morocotas, y yo no sé cómo eran esos pesos de esa época, pesos mexicanos y dólares. Perdón. Y salió para la línea noroeste a buscar a todos esos caciques restauradores que estaban envalentonados, pero que él sabía que lo que le faltaba era la grasa, que de que llevar esas árganas, esas mulas cargadas, inmediatamente los Benito Monción y todos esos próceres andaban, como se dice, esos generales fueron todos sobornados por Heró, por Ulises Heró, y ganó las elecciones, y le ganó a su mentor, a su papá político, que era el general Luperón, que tuvo que irse del país. Se fue porque el propio Meriño le dijo: mire, general, váyase, mire, sálgase de esas elecciones porque ese señor lo va a humillar. Y así fue. Es decir, desde la época liliciana aquí no se conocía esto que vimos hoy. Y eso es mucho, porque son muchos años que hace de la muerte de Ulises Heró. Entonces, no hay duda que el gobierno se sirvió con la gran cuchara, como se dice, porque utilizó toda la bóveda pública, los bienes, los títulos definitivos, pensiones, dinero regalado por aquí, vehículos, electrodomésticos, equipos de construcción, materiales de construcción, una cosa de loco. Y esa realidad hoy se ha visto con los resultados electorales. El PLD ha dicho que va a hacer esas manifestaciones y nosotros pensamos que eso no debe ser. Porque aquí se hizo una constitución bien consensuada, producto de la voluntad popular y diríamos, sin imposiciones para nadie. Y esa constitución es garantista de derechos. Entonces están ahí los órganos que son especializados para conocer. Hay que ponerlos a prueba. Ojalá se lleven esos casos y que fallen. Si fallan a favor del gobierno, más se desacredita el Tribunal Superior Electoral, como le pasó con el Colegio de Abogados. O la Junta Central Electoral, que ha demostrado que nada más sirve para emitir boletas y contarlas. Porque los delitos electorales estuvieron vendados, no los vieron. O las diabluras electorales. Entonces, si el PLD va a tomar esa decisión de protestar en la calle, eso no es bueno. Se parece a aquellas protestas de que Balaguer tenía que irse ya, en el 90, que el PLD prácticamente tomó las calles exigiendo respeto a la decisión o a su triunfo en ese momento, que fue muy crítico, unas elecciones muy cerradas, y aquí se entendía que no se podía ganar por 25 y 30 mil votos, que Balaguer no podía ganar por 25 o 30 mil votos. Pasó en el 90 y luego en el 94, pero resulta que ahora estamos viendo elecciones con empate y que se gana por un voto.
Es decir, no es que eso no fuera posible, pero a Balaguer no se le había que noquear. Para usted ganar antes, usted tenía que ganarle al otro con más de 100,000 votos. Bueno, pero ese no es el tema. Vamos a lo de ahora. Leonel Fernández va a hablar. Y digo yo que es bueno que hable Leonel Fernández, porque Leonel es una persona muy serena, conoce los temas, prudente. Es una persona que, he dicho, repito, que su oficio es ser presidente de la República. Entonces, Leonel Fernández, en esa locución, nos imaginamos que iba a hablar del resultado electoral, de hacer algunas precisiones, de que esos comicios electorales municipales viciados, tendrá que hablar de esos vicios, probablemente. Desde luego, decía yo ayer, los gobiernos del PRD, del PLD, no pueden exhibir mucha ética o mucha decencia electoral, porque uno sabe que los recursos también fueron utilizados. Yo he dicho, no se usaban en la forma inescrupulosa o tan inescrupulosa como hemos visto ahora, aunque el último tramo de Danilo Medina, ese último tramo fue verdaderamente penoso. El caso ya después de las elecciones del 16, es decir, en ese interregno para las elecciones del 2020, la elección del candidato refractario, el señor Castillo. Entonces, eso hubo una fealdad tremenda, porque además se acompañó de medidas coercitivas y espionaje y escuchas y bueno, todas esas vilezas y bajezas típicas de la política de alcantarilla. Se llegó ahí. Entonces el PLD hay que tener cuidado con lo que se está exigiendo, porque hay que ir a los órganos. Si los números, si los votos fueron mal contados, que lo cuente el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal, la Junta Central Electoral, y que chequeen y vean, porque ¿cuál es el problema? O no se puede ver un voto nulo que sea nulo de verdad, o que no se quiera poner como arreglarle como dice, arreglar el nudo. Si es nulo, es nulo. Y si no es nulo y se puede manejar, que se maneje, pero que sea bajo la aceptación de las partes, porque también entonces va a crear disgustos. Pero no se puede usar la calle para el remolino, buscar la ebriedad de la calle o el remolino, porque eso es malo. Y el país no estamos en eso tampoco, ni es bueno estar en eso, y no hay tiempo para eso. El PLD que se falle a trabajar y que escucha lo que va a decir Leonel Fernández hoy, y que entienda el PLD que lo que ellos necesitan es aliarse de verdad, con seriedad, y que Danilo Medina que deje su marrullería y deje su ocultamiento, o que Leonel le ceda, que yo creo que Leonel ha cedido muchísimo. Porque decíamos aquí desde el lunes, Leonel Fernández se dio los principales municipios, se lo dio al PLD. Es decir, miren, yo lo voy a apoyar en los grandes, donde tengo gente y donde ustedes tienen gente y donde somos gente, vamos a ganarle a la gente. Pero la gente no fue a votar. O la gente no se sintió a gusto con votar. Pero Leonel Fernández apoyó al candidato a diputado, a síndico de la capital, que era del PLD, y apoyó el de Santiago. Incluso no solamente lo apoyó diciendo que lo apoyaba, sino que caravaneó con ellos, caminó con ellos, lo estimuló, se enseñó, y además mostró confianza, mostró amistad verdadera, franqueza en la alianza, porque los acompañó y no hubo qué sé yo, distancia, ni
ni objeción a nada de sus corridos o de sus caminatas, de sus caravanas. Entonces el PLD lo que tiene que sentarse, si entienden que esos números que ellos tienen de 200,000 votos más que la fuerza del pueblo, ustedes lo que tienen que hacer es saber claro cuál es el destino de la oposición de aquí a mayo. Que tiene que ser la unidad verdadera, sincera, clara, precisa, de que quién es quién. Que ahí hay dos candidatos y que el candidato del PLD no tiene los vuelos, ni el discurso, ni tiene la fuerza, aunque tenga ese respaldo del Partido de la Liberación Dominicana. Pero usted puede ser un partido fuerte, pero si lleva un mal conductor, usted lo ponen a guiar un barco grande de esto. Usted es un barquero de lancha y le ponen a dirigir un barco grande. Usted no puede dirigir ese barco grande, usted no lo puede guiar a muelle porque usted no tiene... Mire, hay capitanes de esos super barcos, señores, que no pueden entrar a los muelles porque quienes conocen los muelles son unos capitancitos por ahí que están ahí esperando que vengan esos super tanqueros y esos super barcos de pasajeros, esos cruceros, para ellos entrarlo a muelles, los que conocen cuáles son el canal por donde hay que lanzar ese barco. O los que cruzan esos barcos en el canal de Panamá no son los capitanes que andan ahí, que son unos toros, como se dice, es que son unos salta para atrás probablemente, que usted lo ve por ahí y dice pero ese es el que sabe cómo entrar ese barco a ese muelle. Entonces que se dejen de todas esas trapisondas y de todas esas torceduras de qué sé yo, de caminos, se dejen esos zigzags que son terminan hundiéndolos más. Vamos a seguir con el tema después de la breve pausa a la que estamos obligados. Seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés
Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Decía Albert Camus, yo me acuerdo, yo cité varias veces a Camus aquí, que el éxito no se traspasa, no se transfiere. Y eso es difícil. Transferir el éxito. Por ejemplo, esa mayoría del PLD, eso no se puede transferir así. Usted tiene que ganar eso a pulso, como líder, con su discurso, su atractivo. Entonces, en este caso de alianza, ¿qué es lo que le quedan a estos partidos? Si ustedes quieren hacer un papel elegante, si quieren, y un papel decoroso, sin artimañas, sin divergencias, porque esas son otras cosas también. Las artimañas hay que dejarlas aparte. La mala fe y la astucia, dejarlas aparte. Enterrar todas esas hachas. Y ustedes unir sus voluntades y darse cuenta que el liderazgo de Leonel Fernández, si es que quieren ir unidos o garantizar su unidad, porque es que Leonel Fernández va a superar, ya ha superado a Abel. Repito, el éxito no se puede transferir para la parte del PLD. Leonel Fernández sabe que él fue una suerte de el verdadero talismán del PLD. Sus triunfos del PLD, yo no sé cuánta elección hubo aquí, y Leonel Fernández era el hombre clave. 2000, que en el 96, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016. Y en el 20 fue el hombre que también trabajó para sacar al PLD del poder y poner a Luis Abinader también. Es decir, ha sido el artífice de todo esto, ha sido Leonel Fernández. Usted va a sustituir a ese hombre porque Abel dirige o es el candidato de un partido que tiene 200,000 votos que el partido de Leonel Fernández. Yo me imagino a Leonel, si Leonel es un hombre muy mesurado, debe haber dicho, muy prudente, y no va a hacer uso de esas cosas que yo estoy diciendo. Pudiera plantearlas para callar a algunos desorejados, digo yo. Y tendrá que decir que no se podía traspasar el éxito de alguien. Si yo tengo un buen rating, yo no puedo ir a Santiago y sumarle todos los votos. Le puedo dar confianza y mejorar la imagen, pero no puede transferirle el éxito. Es como que el síndico de La Vega, que es un muchacho que ha tenido un buen desempeño, el síndico del PRM, y que ganó con unos números extraordinarios ahí. Yo creo que con un 70% ha ganado de su alcaldía ahí. Pero ¿quién le garantiza que esos votos de ese señor Cruz se lo va a sumar a Ramón Rogelio Henao para la senaduría? Eso no es fácil. Aquí mismo, el propio Omar Fernández no le podía sumar al señor Contreras, porque el éxito no se suma, porque son sectores, tal vez el sector que apoye o que tenga en mente apoyar a Omar no es un sector que está dado como apoyar a un candidato del PLD, por ejemplo. ¿Quién sabe? Porque la gente uno no sabe cómo piensa. Entonces es difícil transferir el éxito. Ahora, lo que no es difícil es usted conocer quién es quién. Entonces, ese mismo comportamiento que hubo con Santiago, se pierde la plaza principal de Abel, se pierde. Ya eso es o sea, ustedes tienen que deponer las armas. Esa alianza lo que necesita es hilo y aguja, no puñales ni tijeras, sino hilo
y aguja para coser esas heridas y esas cosas. Y ustedes se ponen de acuerdo y presentan una candidatura unificada, si quieren, o un acuerdo grande de senadores, si usted entiende que puede sacar ventaja de esa alianza y dice, mira, dame más poder en el Senado a mí y nosotros te vamos a garantizar una unidad para si derrotamos al PRM, tú seas el presidente y nosotros controlamos el Congreso. Ustedes hacen lo que quieran con esas alianzas. Pueden hacer todo eso, porque eso es parte de, como se dice, de las intríngulis, del poder y de la política. A mí me parece que Leonel va a plantear esas cosas. Leonel es consciente que él puede quedar encima de Abel, porque la lógica dice que él tiene que quedar encima de Abel como candidato. Y que, he dicho yo, vamos a ver hacia dónde va a dirigir los tiros el PRM, porque el PRM hacia quien le tire, a ese que le van a poner la careta de opositor, o por lo menos de opositor peligroso, que pueda peligrar el triunfo del PRM, por ejemplo. Si el presidente tendrá su discurso, hacia quién se lo va a dirigir, eso va a ser evidente. Además, el gobierno tiene herramientas de encuestas que las hace y que ahí no tiene que hacerse, como se dice, no tiene que hacerse un traje a su medida. Lo que le revele una encuesta sobre la popularidad de la oposición de Leonel Fernández y Abel Martínez, el gobierno la va a aceptar, el resultado que le den, porque eso no es problema. El problema para ellos es saber quién es quién. En el momento que el PRM dirija, si ellos le dirigen los tiros a Abel, es porque las encuestas que ellos han hecho, Leonel Fernández luce por debajo de Abel Martínez. Es muy lógico. Pero eso lo va a saber el PLD, el PLD lo va a saber la fuerza del pueblo. El pueblo y el PRM más, porque eso es una cuestión de simple lógica. Pero habrá que oír a Leonel Fernández esta noche a ver qué plantea. Pero la verdad es que todo este cuadro electoral, lo que va a estar, pienso yo que lo que deben estar los partidos de oposición es conformando ese tipo de alianza sincera, verdadera, si cabe, si se puede, y si no, dejar a la naturalidad del votante, a lo que pueda pasar en primera vuelta, si el PRM puede pasar en primera vuelta o no, pero más que todo eso, al comportamiento del gobierno buscando el voto o para sostener ese voto, porque si es bajo la sombra de ese árbol frondoso que es el Estado, usado en forma abusiva, a la oposición que pida a los observadores desde ahora, que vengan los observadores de la OEA para que vean con tiempo cómo es que se bate el cobre, cómo es que le entra el agua al coco electoral del partido que está en el poder. Porque el gobierno va a derramar todo ese discurso del presidente. Es un discurso ensayado. Ese es un discurso falso. Vender la transparencia. ¿Transparencia de dónde? Si todo lo que hemos visto es parte de esa jungla política que se maneja, como se maneja el poder en la República Dominicana. Eso es muy difícil. Bueno, la parte hoy que ha sorprendido, no porque esté necesariamente aquí, esa oficina, pero me sospecho yo que la oficina para cedular haitiano, ese dinero que dieron los japoneses y que ha traído la prensa nacional, probablemente la OEA lo esté utilizando aquí. Porque yo me pregunto, ¿quién puede ir a cedular en Haití con dinero? Ustedes que depositar dinero más como en el desorden que hay, el caos que hay en ese país. La OEA va a estar cedulando gente allí y estableciendo un registro. No, mejor lo hacen aquí, que tienen 3 o 4 millones de haitianos, y lo que a ellos les interesa cedularlos son los que están aquí,
para regularizarlo y hacer ciudadanos que son gente que tienen documentos y entonces ya aplican porque tienen muchos años en el país y ya a esa gente hay que darle la ciudadanía dominicana, que es lo que se está buscando y que este gobierno lo acepta, porque yo tengo imágenes ahí que han salido en las redes que yo no quisiera pensar que eso es verdad. Primero, lo de los japoneses pienso que debe ser aquí. Esto fue lo que publicó el Listín Diario hoy. Haitianos recibiendo documentos, yo no sé si es aquí o en Haití. Pero vamos a ver los demás. Otras imágenes que yo le envié a mi amigo Eric. Que hay ahí unos candidatos en la Romana que son haitianos, pero yo lo dije, que eso iba a aparecer aquí, como lo han dicho otros. Porque el colectivo del gobierno que tenemos, miren dónde que están, es en el PRM. Miren, ¿usted cree que esa joven es la verdad que es apellido Lama? Esos son haitianos que se cambian los nombres. Mire a Quiquilo, Eduardo Familia se llama Quiquilo, familia François. ¿Ustedes creen que esos son haitianos puros? Son todos haitianos, candidatos del PRM. Pero hay una imagen todavía peor ahí. Yo creo que hay una que es un vehículo con placa haitiana promoviendo a Luis Abinader. Pero Dios mío. Esto yo no sé dónde. Miren esto. Pero eso es una falta de respeto al presidente también, que le pusieron eso ahí, pero en esas redes ponen de todo. Miren, ese vehículo con placa haitiana promoviendo al presidente Abinader. Pero ¿y por dónde? ¿Por qué es lo que está pasando en este país? A mí lo que me hace, ¿cómo se glorificó? ¿Cómo se homenajeó el gobierno con un famoso pacto de nación que no se ha cumplido un punto del homenajeado pacto de nación? La famosa auditoría del plan de regularización que está en Interior y Policía, nada se sabe. Fue un compromiso firmado ante muchísimos hombres e instituciones honorables de este país, firmado en Palacio. No se ha cumplido uno. Y miren los ejemplos que nos da ese colectivo pro-haitiano que está insertado en el gobierno de Luis Abinader, porque el presidente lo ha nombrado. Es decir, yo no dudo que el dinero de los japoneses lo estén usando aquí, cedulando haitianos aquí. Porque ya lo que tenemos es una parte haitiana en República Dominicana. Pero por eso yo digo, el pueblo dominicano que juzgue eso, si es verdad que quiere su pueblo. El pueblo dominicano, mira quién es que te traiciona. Porque eso es lo que nosotros debemos ver en el voto. ¿Quién quiere que este país se salve de ese desastre que es una nación haitiana inserta aquí, injertada en la República Dominicana? Traspasándole gente, traspasándole enfermedades, incultura, traspasando sincretismo religioso, traspasando vientres, prostitución, violencia, hasta incendiarios, porque ahora eso es lo que falta. Pero aquí hay mucha gente que ha dicho con mucha propiedad que esos incendios que hay tan frecuentes en bosques y hasta allá en el mercado de Dajabón, los haitianos son pirómanos. Le encanta. Yo he dicho aquí que un haitiano con una mocha, un machete y una caja de fósforo desmonta la Amazonia. Un solo haitiano. Lo he dicho aquí responsablemente. Entonces en Chile han detenido a un haitiano por pirómano, pegándole fuego a una casa habitaciones, qué sé yo, donde viven esos haitianos en Chile, porque por donde quiera que van son los mismos. En México no lo quieren por ningún lado. Entonces vienen y nos dicen a nosotros que nosotros somos racistas, que el pueblo dominicano, esa misma encuesta del Barómetro de las Américas que sustenta la Ucamaima, que el pueblo dominicano es racista, cosa que es falso. Nosotros lo que tenemos podemos decir que somos anti-haitianos. No queremos saber de haitianos. Bien, pero ¿y cuál es el problema? Los chinos no quieren saber de japonés, porque lo sojuzgaron y le hicieron muchísima diablura.
Y los coreanos no quieren saber de muchos coreanos también tienen sus reacciones. Ahí Putin no tiene, Rusia no tiene muchísimas reacciones adversas, muchísimas naciones que fueron pisoteadas y sojuzgadas por ellos. Entonces usted le pregunta a un estonio o a un ucraniano por un ruso y lo manda, como dijo Biden hoy, que le llamó, prácticamente le ha llamado, eso es una palabra, eso es impublicable lo que le dijo a Putin, que ese era un hijo de perra. Ahí, Virgen de la Alta Gracia. En Estados Unidos el liderazgo, no, eso es un desastre. Estados Unidos es un desastre. Bueno, pues los haitianos, el pueblo dominicano es verdad, es anti-haitiano, pero eso no es racismo, porque nosotros nos llevamos muy bien con todos los negros, entre mulatos y negros aquí en este país nos llevamos muy bien, y los cocolos, nosotros son nuestros líderes deportivos, científicos. ¿Y quién irrespeta aquí a un hombre como fue el doctor Heriberto Peter? Cocolo, pero los cocolos en este país, nosotros son nuestros líderes peloteros, nuestros líderes maestros, sastres, ingenieros, médicos, los cocolos y los guloyas, queridos, apreciados y aplaudidos en nuestros carnavales. Y nosotros somos racistas. Lo que nosotros no queremos saber es de haitianos, los dominicanos, y tenemos el derecho a hacerlo. Les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que en esta semana publica: La razón de la derrota es mérito del pueblo por sus esperanzas malogradas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.